Saludos a todos los hermanos, se me olvidaba decirles, desde México. Vamos a continuar con el estudio del libro de Gálatas. Vamos ahora al capítulo 6, porque vamos a iniciar ya en el último capítulo del libro de Gálatas, y ya estamos por terminarlo. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7 y vamos a ver que en este día podemos nosotros aprender de la palabra de Dios. Comienza diciendo, capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere tomado o sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada cual llevará su carga. Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre o sembrare, eso es exactamente lo que va a cosechar. Hasta allí vamos a leer. Siéntense muy cómodamente a oír la palabra de Dios, toda su atención en esta mañana a la palabra de Dios, que es lo más maravilloso que tenemos aquí en la tierra, su palabra. Es el regalo más maravilloso y excelente que Dios le dio a esta tierra, a esta humanidad. Comienza diciendo algo muy interesante el apóstol. Vamos a tratar de tener en mente algo muy importante, que esta carta que el apóstol Pablo escribió fue precisamente para descubrir el engaño. Por eso es importante tener mucho cuidado con el engaño. Ya aquí en su última parte de esta carta, notamos que está hablando precisamente de algo que es muy importante, cuidar muy detenidamente el engaño. Debemos de tener nuestra mente alerta para poder discernir espíritus que vengan en contra de lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña. Comienza diciendo, si alguno fuere tomado o sorprendido en alguna falta, esto puede implicar muy posiblemente que lo que está diciendo Pablo es que se vio a la persona mientras cometía el pecado, o que quizás terminó siendo atrapado o enredado en el mismo pecado, en el mismo acto del pecado. Aquí Pablo dice, vosotros que sois espirituales, es decir, aquellos creyentes que andan en el Espíritu, son los hijos espirituales de Dios. Vosotros que sois espirituales, ¿por qué? Porque han andado o han aprendido a andar en el Espíritu. Pero no temporalmente, sino que estamos hablando de andar en el Espíritu en algo constante, es decir, algo que está continuamente accionando en nuestras vidas como un estilo de vida habitual. Eso es básicamente
lo que realmente significa andar en el Espíritu. Ustedes que son espirituales, es decir, ustedes que tienen un estilo de vida habitual, que no es algo emocional, sino que estamos hablando de algo continuo, estamos hablando de algo que se convierte en un estilo de vida en el creyente. Es decir, estamos hablando de una acción continua de andar. También significa progreso, porque a medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo y en obediencia responde inmediatamente a los mandatos básicos y a las necesidades que surjan dentro del cuerpo de Cristo, las necesidades que tienen que ver con lo que Dios nos ha escrito o con las Escrituras, con una constancia de la importancia, como lo dice la Biblia, de amarnos los unos a los otros, de protegernos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros. Estas son precisamente las necesidades en las que pudiéramos quizás eventualmente y ocasionalmente encontrarnos para poder ayudar a aquellos que están en necesidad. Es decir, aquellos que están llenos del Espíritu Santo, restáurenlo, restauradle, ayúdenle. Y su significado literal es remendar o reparar, con referencia. Esto se dice, está con este significado con referencia al acomodamiento de un hueso fracturado. Esto es muy interesante. Imagínense ustedes que el hueso fracturado, si se acomoda perfectamente, se va nuevamente a soldar, se va a sanar completamente y va a estar tan fuerte como si no hubiera estado fracturado. Es la importancia precisamente que tiene lo que nosotros estamos aprendiendo de la Biblia, de la palabra de Dios, que es nuestro maestro, nuestro ayo, nuestro guía, y es allí donde nosotros nos estamos formando como hijos de Dios. Así que este significado natural es exactamente lo que significa remendar, reparar, como el acomodamiento de un hueso o la reparación de una extremidad que está completamente dislocada. De esta manera nosotros vamos a comenzar a comprender la importancia que tiene la función de los miembros del cuerpo de Cristo, cómo se aman, cómo se protegen, cómo están acomodados tan perfectamente bien que estamos aún dispuestos hasta dar la vida por los unos por los otros. En Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13, vean lo que escribió el apóstol Pablo cuando estamos hablando de restaurar. Naturalmente, estamos hablando de restaurar. Él lo explica de esta manera: por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos vuestros pies, para que lo cojo no salga fuera del camino antes que, dice el apóstol, sea sanado. Esto es aprender, ayudar a restaurar a aquellos que por alguna razón cometieron pecado. Esto es precisamente lo que estoy tratando de darles a conocer para que tengan una idea cómo es que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos nosotros esta palabra que a veces se puede convertir en una palabra de ánimo, de aliento,
para el que está desalentado, pero ¿qué tal si nosotros no tenemos estas habilidades como hijos de Dios? Imagínense la importancia que existe que en el cuerpo de Cristo haya gentes que tengan esta capacidad espiritual, que lejos de llegar y todavía rematar y decirle por cochino, por pecador, por inmundo te pasó lo que te pasó. Imagínense ustedes cuándo vamos nosotros a tener esa capacidad de restauración si nosotros no tenemos estas palabras de gracia, de ánimo, para que aquellos que están sufriendo puedan ser restaurados. En el libro de Romanos capítulo 15, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo escribió: así que los que seamos firmes o fuertes, debemos aprender a sobrellevar las cargas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, en edificación. Es decir, los fuertes no solo deben de aprender a tolerar a los débiles, sus hermanos débiles o los más débiles, sino prestar su hombro y ayudar a llevar sus cargas con la demostración de amor y de consideración a nosotros mismos, como lo menciona el apóstol precisamente aquí en el capítulo 6, versículo 2 del libro de Gálatas, donde estamos estudiando sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tenemos nosotros como hijos de Dios que tenemos que comenzar a establecer estos principios establecidos en la palabra de Dios para aprender en los momentos donde alguien por alguna razón está pasando por algún problema, por algún pecado, por alguna situación que lo agobia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre los unos con los otros y para con todos. Esto es precisamente algo que solamente cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, es decir, con el espíritu de mansedumbre, dice el apóstol Pablo, considerándote a ti mismo, significa tener también significa observarse, conducirse con cautela y en la forma que se hace o se convierte en un estilo de vida como en algo que se convierte en algo insistente. Quiere decir que la preocupación por los demás se convierte en algo que se convierte en algo muy insistente, es decir, en una atención continua y diligente hacia la persona, y con esa conducta los hijos de Dios comienzan y aprenden a desarrollarse precisamente en este sentir que hubo en Cristo Jesús y que los hijos de Dios también comenzamos a desarrollarlo. En el versículo 2, capítulo 6, aquí cuando habla de cargas, se refiere a las dificultades o problemas que las personas no puedan resolver con facilidad por sus propios medios.
Y aquí sobrellevad connota precisamente el esfuerzo de ayudar con paciencia, resistencia, insistencia y cumplir. Dice aquí el versículo 2, cumplir así, de esta manera, la ley de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener nosotros la capacidad para poder lograrlo? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros para poder lograrlo? Porque estamos dentro de lo que la Biblia nos enseña, dentro del ambiente del Espíritu Santo, en el ambiente de la ley de Cristo. Cuando habla de la ley de Cristo, estamos hablando de los principios fijos, absolutos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Escuchen ustedes, principios fijos y absolutos. Es decir, se convierten en parte habitual de nuestra vida. Como lo dice precisamente Gálatas 6:7, al final del versículo, donde dice que todo hombre tiene que entender que lo que siembre es exactamente lo que va a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Y es cierto esto en la agricultura, en la jardinería, en cualquier área donde tú siembras. ¿Qué es lo que va a salir? Va a salir lo que siembras. Y eso nunca cambia. Por eso es absoluto y fijo. Si siembras una naranja, va a nacer un árbol para naranjas. Eso es absoluto y es fijo. Eso no cambia. ¿Estamos de acuerdo? No va a cambiar. Vamos a cosechar lo que sembramos. Y aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente algo que también sucede en la vida espiritual. Y si esto realmente sucede en la vida espiritual, entonces quiere decir que tenemos entonces que aprender a sembrar semillas donde el fruto del Espíritu Santo comience a desarrollarse. ¿Sucede lo mismo en lo espiritual? Así que vamos a observar esta ley y vamos a considerar su importancia, como es precisamente la ley de la gravitación o la ley de la gravedad. Así es la ley de Dios, igual y con la misma fuerza de la gravedad, que es siempre activa. Y depende solamente de las masas involucradas y la distancia que exista entre ellas. Dos objetos que se equilibran entre sí es algo que se convierte como en una balanza de forma inversa. Tienen la misma masa gravitacional. Esto significa entonces que la ley de la gravedad causa atracción entre los dos objetos, pero si los dos objetos están de alguna forma, pudiéramos decir, si estos dos objetos están balanceados, la ley de la gravedad se mantiene en un solo nivel y no se atraen. No hay uno que le gane al otro, dicho de otra manera, porque tienen la misma masa gravitacional. Cuando hablamos de esto, entonces entendemos que la ley de la gravedad causa atracción entre los dos objetos. Cada masa atrae a las demás masas. Si un objeto tiene más masa gravitacional,
atrae a los objetos pequeños. Por eso cuando los meteoritos entran a la Tierra, caen con fuerza a la Tierra y son capaces de hacer hasta una perforación en la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra los atrae. Entonces la atracción es la que hace la diferencia. Si son dos objetos iguales con la misma masa gravitacional, hay una balanza. Pero si existe algo más grande, entonces la atracción es más fuerte. Esa es la razón porque un meteorito puede entrar a la Tierra con una fuerza impresionante cuando realmente la capa de ozono es muy difícil de atravesar. Entonces la atracción es la que logra esto. Si no existiera la atracción, no pudieran entrar, no entrarían a la Tierra. Porque de la Tierra vemos claramente es precisamente donde viene esta gravitación que lo llama y lo impulsa y lo hace que entre con una fuerza tremenda. Muy bien. Significa entonces que la gravedad causa una atracción entre los objetos. Eso significa que te sientes atraído. Fíjate bien lo que le voy a decir. Tú puedes sentirte atraído gravitacionalmente a tu amigo más cercano. Te puedes sentir atraído gravitacionalmente a tu perro. También incluso puedes sentirte atraído gravitacionalmente a la pizza con totopos y coca. Le estoy diciendo cosas reales, que no crean que estoy bromeando. Es exactamente lo que tendremos nosotros que entender. Por ejemplo, si nosotros, o si se pudiera duplicar la distancia entre la Tierra y la Luna, la fuerza de atracción entre ellas disminuiría. ¿Y qué es lo que mantiene al agua sobre la Tierra? Precisamente el poder gravitacional que no se sale de su entorno. Estoy hablando, escúchenme ustedes, de leyes físicas. Físicas que ocurren precisamente en el universo material que está construido sobre leyes absolutas. Esto es lo que más me llama la atención. Esto es lo que me llama la atención. Estamos hablando de leyes absolutas. Por eso podemos hablar de la creación como si estuviera bajo un reinado de ley. Como que una ley lo gobierna a todo el universo, que no puede ser alterada esa ley gravitacional. Si se alterara esa ley gravitacional, imagínense lo que sucedería. Tremenda explosión. Y así como hay leyes físicas, nosotros entendemos por la palabra de Dios estas leyes que son físicas y que son absolutas. Y cuando digo absolutas significa que son consistentes, no son variables y controlan de una manera excelente y perfecta la creación. Desde la célula más pequeña que existe en la creación hasta los planetas y las estrellas en movimiento a través del universo infinito. Todo está perfectamente claramente establecido por esa ley gravitacional. Pero escuchen ustedes, así como hay leyes que controlan todo eso y son inmutables, también hay leyes morales que también son inmutables y absolutas. Es decir, hay leyes en el reino espiritual que son igualmente fijas y absolutas. Por eso cuando el apóstol Pablo está hablando, no os engañéis,
Porque Dios no puede ser burlado, como dice el versículo 7, está diciendo prácticamente, no piensen ustedes que pueden ignorar a Dios. No pueden ignorar a Dios. Porque esta ley no cambiará. El contexto en que el apóstol está hablando esto, está diciéndonos explícitamente a los Gálatas, también como lo está diciendo a nosotros, ahora que están en Cristo, el Espíritu Santo está en ustedes y somos guiados por el Espíritu Santo, y si caminamos en el Espíritu, no nos daremos entonces nosotros inmediatamente nos vamos a dar cuenta del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es algo que contiene una ley moral en nuestras vidas y que no podemos alterarla. Si andas en el Espíritu, inmediatamente vas a comenzar a darte cuenta que estás produciendo el fruto del Espíritu Santo inevitablemente. Porque así es, lo que siembres es lo que vas a cosechar. Y si estás dentro del ambiente del Espíritu Santo, entonces caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza son parte integral del fruto del Espíritu Santo que contiene la ley de Dios, y es algo absoluto, es algo real, es algo que no puede cambiar. Lo que se siembra, eso nace, eso nada lo puede cambiar. Por eso el apóstol Pablo decía con tanta certeza y con tanta seguridad que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni criaturas, ni principados, ni potestades podía a él sacarlo del ambiente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo que se convierte en algo que no puede cambiar. Es interesantísimo lo que la Biblia nos enseña. Si se altera, se destruye absolutamente todo, como lo puede suceder con la ley gravitacional. Ahora, cuando nosotros comenzamos a experimentar el fruto del Espíritu Santo, significa que estamos sembrando, que estamos caminando en el Espíritu y comenzamos a cosechar esas virtudes del Espíritu Santo. Pero en cambio, dice el apóstol que si siembras para la carne, de la carne, ¿qué vamos a cegar? Corrupción. Inevitablemente lo que se siembra es lo que nace. Eso nada lo puede cambiar. No hay nada que lo pueda cambiar. Ahora bien, cosecharás impurezas, corrupción, y la lista que contiene precisamente del versículo 21 al versículo 22 del libro de Gálatas. Ahí está. Por eso nos advierte que lo que sembremos es exactamente lo que cosecharemos. Por eso nos dice, no se dejen engañar. Gálatas 4:7. Aquí el apóstol está hablando de un autoengaño. No sé si lo podamos notar, pero está hablando claramente de un autoengaño. Versículo 3 y versículo 7. Ahí está el problema, que podemos alterar absolutamente todo con el autoengaño, porque dice el versículo 3 que el que se estima de sí como algo, no siendo nada, está engañándose completamente solo, que es lo que significa el autoengaño, te engañas solo. Ahora bien, aquí el apóstol está hablando del autoengaño y es la palabra plano y significa vagar, ser engañado, descarriado.
Y es un término de latín que se usaba para describir planetas que se mueven. Esto significa desviarse. Eso es precisamente el autoengaño. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18, quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 18. Vámonos tranquilos, al cabo que tenemos tiempo, vamos a tratar de aprender algo importante aquí. Nadie se engaña a sí mismo. Es interesante la frase que está utilizando. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser salvo. Pero aquí la importante es: ninguno se engañe a sí mismo. Nuevamente vemos aquí el autoengaño. Por lo tanto, no solamente podemos ser descarriados y engañados por otra persona, sino que nosotros también somos bastante buenos para engañarnos a nosotros mismos. Porque hay dentro de nosotros que un corazón engañoso, más que todas las cosas. Y este fue precisamente el pecado original en el jardín del Edén. ¿Sabían ustedes? Dice Primera de Timoteo 2:14 que el hombre no fue engañado, sino la mujer. Qué interesante lo que dice, pero ¿qué es lo que realmente significa? Vamos a ver, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Aquí el apóstol está hablando de los dos aspectos del engaño. ¿Cómo? A lo mejor están pensando, ¿qué está diciendo? Número uno, aquí está diciendo que Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida. Vamos a tratar aquí de tratar de comprenderlo. Aquí encontramos precisamente los dos aspectos del engaño. El hombre fue autoengañado. Eso significa entonces que cuando la Biblia dice que el hombre no fue engañado, significa en realidad que fue autoengañado. Porque hay que entender que nosotros también tenemos este aspecto dentro de nosotros. Muy bien. ¿Por qué el hombre no fue engañado? Porque Adán decidió desobedecer. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Él desobedeció conscientemente. Y la mujer había recibido instrucciones de Adán. Dios había recibido instrucciones de Dios. Entonces, significa entonces que Adán pecó con pleno conocimiento y sabía muy bien lo que hacía. Por eso no fue engañado, sino autoengañado. Se engañó solito. Mientras que la mujer fue seducida. ¿Qué significa? Que fue atraída, cautivada, o también significa que fue persuadida. Y persuadir a alguien significa entonces que cuando es persuadido es para lograr que cambie de opinión y adopte un comportamiento específico o que rinda su voluntad. Ahora entendemos que realmente la mujer fue engañada, mientras que el hombre ¿qué? Fue autoengañado. Así que tenemos nosotros aquí en nuestra vida una fuerza para el engaño.
Abdías 1:3 dice que la arrogancia de tu corazón te ha engañado, porque nuestro corazón es arrogante. El orgullo es el pecado principal, el egoísmo. Mientras estemos aquí en esta tierra, tendremos nosotros, dentro de nuestras vidas, un corazón engañoso. Así dice la palabra de Dios. Tenemos dentro de nosotros un corazón engañoso. Y en Santiago 1:22 y 23 dice: mas sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Cuando una persona oye la palabra de Dios y no le importa el mandamiento, le va a pasar lo que a Adán. Se engaña a sí mismo. ¿Sabían ustedes? Qué interesante lo que dice aquí Santiago. Santiago 1:22 y 23. Aquí, cuando dice ser oidores, no tan solamente oidores, significa que oyes y oyes y oyes y oyes la palabra de Dios, pero no la pones por obra. Te estás autoengañando. Mr. Adán. Bueno, cuando digo esto también me refiero a la mujer. Aquí encontramos esto muy importante: mas sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque el que oye la palabra de Dios y no la pone por obra, el tal es semejante al hombre que fue al espejo, se miró, se peinó y vio todo su rostro natural, pero no vio más allá de lo físico, de lo natural, no vio lo espiritual. Por eso decía que puedes engañarte a ti mismo viniendo a los servicios, escuchar la palabra de Dios, pero no hacer nada al respecto. Pensando que el hecho de que conozco la verdad, eso es suficiente para mí, yo conozco la verdad. No, eso es un autoengaño. Versículo 26 de aquí mismo de Santiago. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, todo es falso. Absolutamente todo es falso. Todo completamente se hace un engaño. El autoengaño es precisamente el principal engaño que todos nosotros tenemos. Todos, no hay excepción. Esa es una debilidad que todos tenemos, el autoengaño. No me diga que no, porque los miré medio serios y yo. Es una debilidad que todos tenemos. No, yo no fui y traí la ucayena así de chocolate, ¿no? Mucho sucede esto con los hijos de Dios. No sé por qué, ¿verdad? Pero tenemos esa tendencia a defendernos y decir: yo no fui, ¿quién sabe quién sería? Y ¿saben una cosa, lo importante de esto? Les voy a decir algo importante. Este autoengaño que nosotros tenemos se convierte como en una especie de licencia para pecar. Y luego le añadimos que hay un engañador entre nosotros, en el mundo. Así que no solamente tenemos un engañador interno, que es nuestro corazón, imagínense ustedes, sino que también tenemos un engañador externo que anda suelto en el mundo. ¿Cuánto tendremos nosotros que luchar para poder servir a nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Significa entonces que el potencial del engaño en nosotros es muy grande. Necesitamos estar conscientes de esto para mejorar. En 1 Corintios
capítulo 6, perdón, Primera de Corintios 6, versículo 9. Vamos a leer esto porque es muy interesante. Estamos siendo francos entre nosotros cuando hablamos de estas cosas. Pero ¿para qué las hablamos? Para que aprendamos. Para que aprendamos. Dice el apóstol aquí en 1 Corintios 6, 9, como ignorados, mas conocidos, como muriendo, mas he aquí viviendo, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada y poseyéndolo absolutamente todo. Así que nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón está ensanchado, es decir, el pecado no se enseñorea de nosotros, aunque eventualmente, quizás, en algún momento este espíritu de autoengaño nos haga pecar. En el libro de los Romanos capítulo 16, vamos a leer Romanos capítulo 16 y vamos a leer el versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Esta era precisamente la razón por la que el apóstol Pablo había escrito esta carta a los Gálatas, para que se cuidaran del engaño y de los judaizantes que habían entrado para tratar de engañar a la iglesia. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con palabras suaves y bendiciones engañan a los corazones de los simples. Tenemos que vivir de una manera muy, pero muy protectora en nuestras vidas, porque existe el potencial del engaño entre nosotros y también existe la realidad del engaño fuera de nosotros. Por eso decía Pablo que nadie os engañe con palabras vanas, con vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y aquí está diciendo, no seáis partícipes con ellos. Cuidado, somos propensos a ser engañados. No se dejen engañar. Pablo está diciendo en Gálatas 6, no se engañen pensando que pueden caminar en la carne y estar bien. Dios no puede ser burlado. No podemos burlarnos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No podemos. Tenemos que estar conscientes que Dios está con nosotros, pero tenemos nosotros que cuidarnos, tenemos nosotros que estar alertas, cuidadosos, para que el espíritu del engaño no vaya a entrar a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el libro de Judas, capítulo 17 al 19. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que han sido antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cuando decían que el postrer enemigo, o que en el postrer tiempo, habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo, escuchen ustedes, no teniendo el Espíritu Santo en sus vidas. Es decir, estamos en los últimos tiempos y el mundo está lleno de burladores que se burlan de la palabra de Dios como si Dios no existiera. Pero nuestro Dios, dice la Biblia, no será burlado, porque esta es la ley. Todo lo que el hombre siembre, eso es exactamente lo que el hombre va a cosechar. Y tenemos que entender que nosotros
estamos aquí para que cada día el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro corazón, para poder amarle y servirle con todo nuestro corazón, porque vale la pena servir a Jesucristo. Vale la pena servir a Dios. Y continúo con esto la próxima semana. Pónganse de pie, mis amados, porque todavía tenemos otra fiesta, ¿verdad? En Santa Ana. ¿Cuántos están listos para ir a Santa Ana? Prepárense, vamos a tener un tiempo de convivencia. Ay, disculpen que me alargué un poquito, pero vamos a darle gracias a Dios por la palabra en esta